Bienvenido y bienvenida a esta secuencia, a esta sección del estudio de la Biblia, y estamos repasando la lección en este trimestre en el Crisol con Cristo. Y estamos en la cuarta lección, ver el rostro del orfebre. Y el tema para el día de hoy, miércoles 20 de julio del año 2022, lleva por título Los entendidos. Y el texto para poder reflexionar y meditar se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente, así que hoy analizaremos la importancia del carácter para quienes esperan la segunda venida. Hoy veremos más específicamente la importancia del carácter para quienes estarán en la segunda venida de Jesús. Vamos a ver entonces el libro de Daniel. Dice la Escritura lo siguiente: Entonces se levantó Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo, y habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvadas los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Versículo 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Y yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la otra orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Versículo 7, y dice: yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Versículo 8. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Versículo 9, y le dijo, y él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Y el versículo 10 dice: muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Pues bien, hemos leído estos 10 versículos del capítulo 12 del del libro de Daniel. Ya sabes que Daniel es un libro del Antiguo Testamento, es un libro profético, y que este libro de Daniel se le tiene que compaginar o concatenar, conectar con el libro del Nuevo Testamento, el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Y pues bien, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 11, ¿cuál es el contexto inmediato de las palabras de Daniel? Pues bien, está hablando de un tiempo final, ¿no? Y vemos en el capítulo 22 y el versículo 11 del libro de Apocalipsis lo siguiente: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Apreciados amigos, vemos que aquí las características de los que se atribuyen ser hijos de Dios en contraste con los impíos. Podemos ver también en estos versículos del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 10, el carácter del pueblo de Dios cuando en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y es por eso que a Daniel
se le dice que justo antes de la venida de Jesús habrá un tiempo de angustia, un tiempo como nunca lo ha habido en la historia. Y es por eso que tanto en el capítulo 12 y versículo 3 y 10 se nos da una descripción de lo que sucederá, de lo que pasará. Y es así que, en contraste, en este caso, se va a dar una descripción de los justos y de los impíos durante este tiempo. Y fíjate que los malvados procederán impíamente, nos decía el versículo 10, en contraste con los justos, que según el versículo 3 dice que resplandecerán, tal vez porque han sido limpios y emblanquecidos y purificados, durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Además, en contraste, los impíos no entienden, pero los justos son entendidos. Por eso el título del tema de hoy es Entendidos. ¿Entender qué? ¿Matemáticas? ¿Física? ¿Ciencia? ¿La alta crítica? El libro de Proverbios, el capítulo 1 y el versículo 7, nos dice lo siguiente. Leamos juntos Proverbios 7.1 y vas a encontrar qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana, qué mensaje tiene para usted y para mí. Dice, hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Ahí dice, y en la versión Reina Valera, dice lo siguiente. En la versión Reina Valera declara lo siguiente, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y en el primer libro de Proverbios vemos lo siguiente. En el capítulo 1 y versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y si leemos en la Nueva Versión Internacional, hacemos una comparación que nos dice, en la Nueva Versión Internacional en la parte inferior dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Así que, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Pero no es ese temor del miedo, de que algo malo nos va a pasar, o que es un Dios que busca cualquier defecto para lastimarnos, o para dañarnos, o para recibir el castigo que merecemos. Quizás en este contexto los entendidos sean sabios porque conocen estos acontecimientos finales. Por ejemplo, usted tiene que conocer la profecía, que es los eventos finales. Va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Habrá un tiempo de angustia. Y a medida que se desarrolla, usted no tiene que tener pavor, miedo, haz aún a lo contrario, tener gozo, alegría, porque Cristo está a las puertas para su retorno. No los toma, por ejemplo, por sorpresa, por su estudio de la palabra, porque usted de pronto estudia diariamente y está entendiendo diariamente y conociendo diariamente y así afianzándose más a Dios. Saben qué es lo que viene. Y lo más importante es que entienden lo suficiente como para permitir que este tiempo de angustia los purifique y también los refine. Así que los impíos, por otro lado, simplemente se vuelven más obstinados en su rebelión y así continúan en su maldad. En este caso, apreciado amigo, amiga, la cuestión fundamental es que aquí se nos presenta una descripción de un pueblo que ha pasado por un proceso de refinamiento y purificación. Y aunque hemos visto en estos versículos que en el contexto de los últimos días, ¿qué principios vemos aquí que pueden ayudarnos ahora mismo a entender mejor de qué se trata el proceso de purificación y refinamiento?
Así que espero de que el día de hoy podamos estar dentro del grupo de los entendidos, ya que el deseo de Dios es que tú y yo podamos entender a plenitud su palabra y de esa manera nosotros ir a Él en pos de Él. Así que mi amigo, mi amiga, usted que está escuchando este mensaje, te invitamos para que también tomes la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión del ser humano que puede tomar alguna vez? Es entregar su vida a Dios, esconder nuestra vida en las manos de Dios. Este mundo pronto se acabará, todos sabemos que en algún momento habremos de morir, pero si tu vida está escondida en las manos de Dios, tienes la plena seguridad que cuando Cristo regrese por segunda vez, estaremos con Él, viviendo por la eternidad. Soy tu amigo Dan y te acompaño todos los días en el repaso de la lección de Escuela Sabática.